Habiendo analizado los testimonios y siendo exigentes con la aplicación justa de las leyes, por unanimidad y mayoría de votos, el tribunal deliberó y tenemos en nuestro poder el resultado de la audiencia. Eso significa que van a dar el veredicto para ver si es culpable o inocente, ¿sí? Tiene que ser culpable. Culpable. No puedes regresar a mi vida, Braulio. Virgencita de Guadalupe, por favor que nos salga libre. Jaime, ayúdanos. Tú que estás allá arriba y todo lo ves. Ojalá te pudras en el infierno, desgraciado. Este tribunal ha llegado a la firme convicción que se acreditó la existencia del delito de homicidio cometido en agravio de Jaime Aguirre, por el cual el indiciado cumplirá una condena de 24 años. Se acreditó la existencia del delito de violación en agravio de Lidia Corona, por el cual el indiciado cumplirá una condena de 17 años. Y por el secuestro y agresión física en agravio de Diego Padilla, Justino López, Leticia Cabral y Valeria Puertas, el indiciado cumplirá una condena de 25 años. No existiendo pruebas suficientes, queda exonerado de la desaparición de Jimena Urdaneta. El total de la sentencia suma 66 años de prisión. ¡Suéltenme! 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 ¡Esto no va a quedar así! ¡Esto no va a quedar así! ¡Suéltenme! ¡Se van a acordar de mí! ¡Se van a acordar! ¡Suéltenme! No debiste enviarle ese video. ¿Estás loco? Te equivocas. La muerte de Emiliano me afectó, pero no es solo eso. No creo poder recuperar a Leticia, Daniel. La única familia que me queda es Mónica. Tengo que tratar de recuperarla. Mónica te desprecia. Y ahora que sabe que eras uno de los monkeys, debe odiarte todavía más. No podía decirle que soy su padre sin confesarle que fui un monkey. Si no, ¿cómo voy a explicarle que embaracé a Altagracia? Eso es lo único que te importa, ¿verdad? Que Mónica te crea, que te acepte. No, es el único sentido que le queda a mi vida. Si no, ¿para qué vivo? Para reconocer tus errores, por ejemplo. ¿Y lo que siento por mi hija? Y lo que ella siente al saber que nació por una violación, eso no tiene ninguna importancia para ti. ¡Rafael! Mónica. Señorita, por favor. No. Déjanos. Ella siempre será bienvenida. A ver, cállate. ¿Qué piensas que vas a lograr mandándome esto, ¿Que me conmueva, que sienta lástima por ti o que te perdone? Si de verdad te importo, ¿por qué no mejor vas a la policía y confiesas lo que le hiciste a Altagracia y a su familia? Que, por cierto, también es mi familia y por tu culpa no la conocí, asesino. Siéntense aquí, niñas. Quédense quietecitas, ¿eh? Espérenme a que mami termine de hablar con el señor Gustavo. Mami, perdón. Es que tenemos hambre. Hermosas, por favor, pidan todo lo que quieran, ¿sí? Mesero, por favor, ¿les puede dar un menú a las niñas? Amalia, no te preocupes, yo invito. Por favor. Gracias. Gracias. Tuve que traer a las niñas porque no tengo dónde dejarlas. Desde que la doña y Rafael destruyeron a mi familia. Desde que asesinaron a Francisco. Precisamente por eso te cité. Una vez me contaste que tu esposo se había enfurecido porque fuiste a visitar a Leticia Cabral. Sí. Lo que no entiendo es a mí en qué me beneficia decirte todo eso. Mira, Amalia, yo no te voy a mentir. Creo que tu esposo cometió actos terribles, pero hay muchas cosas en su muerte que no encajan. ¿Como la presencia de Rafael Cabral en el secuestro? Exacto. Para saber lo que estaba haciendo Rafael allí, tienes que hacer memoria y recordar si ocurrió algo raro cuando fuiste a visitar a Leticia. El punto es saber por qué tu marido se molestó tanto.
Entonces me decías que tu esposo, Francisco Vega, el reconocido banquero, ¿tiene un tatuaje como este? Sí, me contó que sus amigos de la juventud lo obligaron a hacerlo. Leticia tenía el dibujo de un tatuaje y estaba muy interesada en saber por qué Francisco tenía un tatuaje como ese. Gracias por venir. No te quería llamar, pero Lázaro sigue muy confundido preguntando por ti. ¿Quiénes están ahí? Soy yo, Lázaro. ¿Altagracia? ¿Reconociste mi voz? ¿Cómo olvidarla? ¿Y nuestro bebé está bien? Lázaro, necesito que me escuches. No peleemos. Yo no quiero perderte. Voy a cambiar. No más alcohol. Te hice tanto daño. Te hice pagar culpas que no eran tuyas. Tú lo único que hiciste fue quererme. Mira, Lázaro, no sé cómo hacer esto. A mí me cuesta mucho trabajo, pero lo necesito. Perdóname. Perdón. ¿Entregarme justo ahora que sé que soy tu padre? Que apenas te estoy conociendo, que quiero darte lo que te mereces por ser mi hija. Yo no necesito que me des absolutamente nada. Ya te dije que mi único padre es Lázaro. Tampoco me interesa conocerte, Rafael. Pero tú llevas mi sangre, la misma sangre que tu hermano, Emiliano. Por eso te envié el video. Me duele tanto que no hayan crecido juntos. ¿Te da vergüenza esto que haces? Es que no trates de manipularme. Lo único que vas a lograr con todo esto es que te odie y que te desprecie mucho más de ti. Solamente quiero una cosa y que te entregues. Los dos deberían hacerlo. ¿Que no tienen vergüenza o qué? Tienes toda la razón, Mónica. Cállate, Daniel. No hay manera de perdonarte. Aunque te entregues, no hay manera de perdonar lo que ustedes dos hicieron. ¿Qué no les cabe en la cabeza? Tampoco sueñes con que te voy a aceptar como mi padre. Hagas lo que hagas. Eso nunca va a cambiar. ¿Por qué no mejor vas con la policía? El mínimo me vas a demostrar que tienes todavía pantalones para hacer las cosas. Pero dame una oportunidad. Es que no hay manera, Rafael, que no entiendes. Solamente es entregándote a las autoridades. Olvídate de ser mi padre, de ser mi amigo, de ser lo que quieras, de arrepentirte de tus actos, sé hombre y de pantalones. Asume tu responsabilidad. No solamente por Altagracia y su familia, sino por todas las mujeres que fueron víctimas de los monkeys. Licenciado Aguirre, ¿logró justicia? Sí, bueno, sí. Logramos justicia por las víctimas que no pudieron defenderse solas, víctimas de un mismo hombre que siempre creyó que con dinero iba a poder seguir gozando de impunidad y no fue así. ¿Se siente en paz? Bueno, de alguna manera, pero creo que hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay muchos niños y muchas mujeres maltratadas por hombres como Braulio, que de verdad creen que van a hacer lo que se les dé la gana. Pero aquí tienen un ejemplo. Tienen un clarísimo ejemplo que sí se puede hacer justicia y para eso hay que denunciar. Tienen que denunciar. Es muy importante. Por fin se terminó y sí se pudo. Ahora solo queda seguir adelante. Gracias por apoyarme, Diego. Nunca debí dejarte sola. Bueno, lo importante es que lo hiciste al final y que los dos vamos a ser libres ahora. ¿Libres cada uno por su lado o juntos? Pues no sé, Diego. La vida da muchas vueltas y pues no sé si nos vamos a volver a encontrar en el camino. Pero quiero que sepas que te deseo lo mejor. Cuida mucho a tu mamá y deseo que tu hermanito nazca muy bien. ¿Por qué me hablas como si nunca más nos fuéramos a ver? Ya ven, la prensa quiere verte, ven. ¡Desgraciado, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Soy el abogado de Altagracia Sandoval! ¿Dónde está Altagracia? ¡Que venga! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me dieron 66 años, güero. Ya te dije, flojito y cooperando, porque aquí te la vas a pasar toda tu vida. Altagracia, ¿no eres mi esposa? Lázaro, estás confundido. Tu esposa es Yesenia. Yesenia,
¿Tu tía? Sí. Sí, yo solamente trabajé en tu empresa, pero tú te enamoraste de Yesenia. ¿Y mi hijo? No, es una niña. Es tu hija y es hija de Yesenia. Se llama Mónica. ¿Yesenia? ¿Eres su madre? Sí, mi amor. Y se parece a ustedes. Ya tiene 20 años. Es una mujer muy trabajadora y guerrera como tú. Mi empresa. La hiciste crecer. Gracias a ti, esa pequeña empresa ahora es una constructora inmensa. Lo logré. Mis sueños para mi familia. Los logré. Sí, sí, Lázaro. Tu vida ha sido maravillosa, feliz. Y tienes lo más importante, lo mejor. El amor de tu hija y el de una gran mujer. Por favor, hija. A ver, no me digas así, ¿qué te pasa? Cálmate, mi amor. No dejes que te saque de control. ¿Sí? Solo quiero que entiendas una cosa. Tú sabes lo que Altagracia hizo con los otros monkeys. Si me entrego a la policía, ellos me van a hacer preguntas. Unas preguntas que vas a tener que responder si tienes un poquito de dignidad, si algo te queda. Lo que quiero decir es que A ver, yo Altagracia... no vine a hablar de lo que hizo o no Altagracia, Rafael. Ella no fue quien vino a buscarme fingiendo arrepentimiento, ¿eh? Mínimo ha tratado de ser honesta conmigo. Tú eres quien viene de la nada pretendiendo una paternidad que la verdad me da asco y vergüenza. ¿Tú sabes qué? No pienso discutir contigo, ya no voy a seguir con esto. Ya te dije qué es lo que quiero. Entréguense, los dos. Aquí sí me tengo que mojar los labios tantito. Esto sí vale la pena celebrarlo, ¿no? Claro. No puedo creerlo. Saúl, gracias, ¿eh? Y a ti, mi amor, gracias por devolverme el alma al cuerpo, por quitarme el miedo, por todo, mi amor. Vamos a brindar, ¿sí? Por el chamuco que está donde tiene que estar. Sí. En el bote. Hace mucho que quería hacer justicia por mi viejo. Papito, esto es por ti. Y por ustedes, colegas. Sí, salud. Salud, colega. Vamos a trabajar muy bien los tres. Y cuando ya yo no pueda cuidar al bebé, pues que lo cuide el padrino, ¿no? Claro. No. Sí. ¿En serio quieren que yo...? Sí. ¿Quieren que yo sea el padrino? ¡Sí! Ah, compadre, por fin te voy a poder decir compadre con todas las de la ley. Bueno, siempre y cuando el bebé sea mío. No tiene nada que ver, ¿eh? Independientemente de que sea tuyo por sangre o lo que sea, tú vas a ser el papá. Así como yo voy a ser una mamá para tu hijo. Y si quieres un ejemplo, fíjate en Mónica y don Lázaro. Claro. Oigan, hablando de Mónica, qué extraño que no estaba en el juicio, ¿no? Digo, estaba toda la gente que apoya y que quiere a Lidia, a sus vecinos. Pero a ella no la vi. ¿Y por qué te quedaste callada? Amalia, ¿por qué ya no quieres hablar de ese tatuaje? Pues porque no quiero seguir ensuciando su nombre. Él ya falleció. Pues sí, pero sus hijas y yo tenemos su apellido. Amalia, si lo que estoy sospechando es cierto, tu marido no era el único que debía pagar. Cuéntame todo lo que sepas y de alguna forma le podremos hacer justicia. Pues, como te dije, Leticia estaba muy interesada en ese tatuaje. Ella me dijo que era por un reportaje que estaba haciendo sobre moda. Pero yo creo que era mentira. A mí me parece que lo que realmente ella quería era saber por qué Francisco tenía el mismo tatuaje que su marido. ¿De dónde sacas eso? Porque la detective Velarde me dijo que ese tatuaje de mono tenía que ver con una banda de delincuentes de Veracruz. Pero nunca lograron arrestar a nadie. Todo fue como un mito, una leyenda. Los Monkeys. La detective piensa que Francisco era parte de esa banda. Igual que Rafael y Daniel Llamas cuando eran jóvenes. Eres un inútil. Con todo el dinero que te pago no eres capaz de hacer nada por mí.
Habla con quien sea para que me dejen hacer una llamada más. Pero Braulio, ya le llamaste a la doña y no sirvió de nada. No quiero hablar con la doña. Hay otra persona muy interesada en una información que le puedo